buenos días a todos, distinguidas autoridades, miembros de la cooperación internacional, colegas del sector energético. Es un verdadero placer para mí estar el día de hoy participando de este importante evento en representación de Patricia Espinosa, de la Secretaría de Cambio Climático de Naciones Unidas. Como se dijo en la introducción, voy a estar entregando información relacionada con el trabajo de la Secretaría de Cambio Climático. Mi presentación está dividida en 4 partes, incluyendo el estado actual y la situación energética, y finalizando con algunas notas o mensajes de cierre. Esta presentación pretendo abordar un poco más de detalles de lo que hace la Secretaría de Cambio Climático de Naciones Unidas, pero también, como se mencionó, los desarrollos del proceso de descentralización de operaciones de nuestra organización a nivel regional. Voy a estar entregando información de lo que hace y ofrece el centro a países como los que se encuentran en este evento. Seguidamente quiero también entregar alguna información que tiene referencia con el estado actual de lo que la ciencia nos indica sobre el proceso de cambio climático y cuáles son las medidas de respuesta a esta situación. Y finalmente voy a entregar algunos antecedentes que tienen relación con el proceso de transición a energías renovables. Para comenzar con la primera parte, una breve reseña de lo que es la Secretaría de Cambio Climático, que la sede central está ubicada en la ciudad de Bonn, en Alemania. Esta es una organización que se ha generado en respuesta a la Convención del año 92 para estabilizar el nivel de concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. A partir de este marco se establecen varios acuerdos que son importantes para las discusiones del día de hoy, entre ellos el Protocolo de Kioto, también el mencionado Acuerdo de París. Entonces, para dar apoyo a la gestión de estos acuerdos, la Secretaría cuenta con un personal de aproximadamente 500 personas de diferentes nacionalidades que dan un apoyo y facilitan los procesos de negociación de una manera neutral, pero también técnicamente adecuada. Entonces se cuentan con profesionales de aproximadamente 17 sectores que apoyan la implementación del Acuerdo de París. Para darles un poco más de contexto, ese es un acuerdo global, como ustedes saben, es prácticamente universal. De hecho, cuando se firmó el acuerdo en la sala fue la primera ocasión en que tantos mandatarios se encontraban dentro de una misma sala, pero esto ha generado una serie de desafíos y también que van de la mano de un sentido de urgencia, como lo voy a explicar más adelante a través de lo que nos dice la ciencia. Los procesos de negociación tienen que ser muy efectivos. No tenemos tiempo para demorar en la creación de políticas, pero sí para generar una respuesta urgente y que pueda ser implementada por los países de acuerdo a lo que nos recomienda la ciencia. Entonces, en este sentido, la Secretaría apoya, por ejemplo, los procesos de negociación del clima. Ustedes han debido escuchar de la Conferencia de las Partes, son reuniones que se llevan a cabo una vez al año. El año pasado la conferencia se llevó a cabo en Polonia, en Katowice, y se espera que este año esto ocurra en la ciudad de Santiago de Chile. Es una conferencia bastante intensa, se apoya el trabajo de aproximadamente 30,000 personas y en este proceso se llevan a cabo más de 300 eventos en paralelo, que resulta en la producción de aproximadamente 25,000 documentos que son descargados diariamente de nuestro sitio internet. El año pasado se descargaron 2,000 documentos, entonces es un proceso bastante intenso donde las competencias de los representantes necesitan alcanzarse para poder tener decisiones efectivas. Entonces, esa es una de las tareas más importantes de nuestra Secretaría. Este año tenemos planteadas algunas áreas prioritarias, entre ellas incrementar el nivel de ambición de los documentos que son denominados
contribuciones nacionalmente determinadas que gestionan los compromisos voluntarios de los países. Esto requiere ser incrementado en términos de ambición, entonces esta es una de las áreas prioritarias de nuestra organización. Asimismo, como ustedes ven en la diapositiva, existe un área muy importante de acción que tiene relación con la acción climática global y en este proceso de negociación se ha establecido que esta no es una tarea solamente de los gobiernos, que es absolutamente importante que se convoque a la sociedad civil, al sector privado, la academia, la ciencia, las ciudades, por ejemplo, para que formen parte de este proceso de transición y de los desafíos que el Acuerdo de París nos plantea. Entonces se ha creado esta línea de acción que es una de las prioridades de la Secretaría de Cambio Climático y que vendrá también a ser una de las prioridades de la COP25 en Santiago de Chile a final de año. El Acuerdo de París establece el qué y ahora estamos pasando a una fase que habla y explica un poco más del cómo, y esto requiere aterrizar aquellos acuerdos del 2015 y hacerlos más efectivos a nivel regional el 2019. Entonces, en este proceso, la Secretaría ha iniciado un proceso de acercamiento hacia las regiones. Se han establecido 6 centros regionales de colaboración en el hemisferio sur, 2 de ellos en África, uno en Asia y uno en Latinoamérica, que tiene su sede en Panamá, y otro en el Caribe, que está asentado en la Universidad de San George's en Granada. Estos centros operan gracias a la asociación con otras organizaciones, en el caso del Caribe, en asociación con la Universidad de San George's, porque a través de su fundación WINREF, ellos proveen la expertise que se requiere en temas especialmente de salud. Ese es uno de los temas prioritarios. Los centros facilitan la implementación del Acuerdo de París y proporcionan transferencia tecnológica, asesoramiento técnico, pero también en políticas de desarrollo a los países, y esto se hace a través de la asociación estratégica con otras organizaciones. En el caso del Caribe tenemos una asociación estratégica con el Fondo Verde del Clima, quien ha iniciado este proceso también de acercamiento a las regiones, y tenemos la especialista regional sentada en el centro más de cerca, trabajando más de cerca de la región. Asimismo, también, como ustedes deben conocer, está el NDC Partnership, que es una coalición de organizaciones que ha creado una plataforma para poder apoyar a los países en la gestión de sus compromisos y también en la implementación de sus planes estratégicos de implementación de estos compromisos. Entonces, los especialistas de este proceso también se encuentran trabajando de la mano de nuestro centro. Entonces, con esto, esta es una nueva infraestructura que queda a disposición de los países, especialmente del Caribe. Quiero anunciar también que hace muy poco, en febrero, hemos lanzado el Hub de MRV, que viene a ser un centro de transparencia para tareas de medición, reporte y verificación en el marco del Acuerdo de París. Este es un centro que está ubicado en Granada para dar un poco de contexto, las acciones que se establecen a través de estos NDCs y los compromisos se deben reportar periódicamente. Entonces, cada uno de los sectores tiene una forma de poder hacer la medición, el reporte y la verificación que requieren mucha demanda de capacidades técnicas. Entonces, este centro está diseñado para poder generar las metodologías que van a ayudar a los países, especialmente del Caribe, a cumplir con estas demandas. Aquí tenemos un poco el resumen de las tareas específicas de nuestro centro. El primero de ellos está relacionado con promover el mecanismo de desarrollo limpio, pero también de hacer uso de aquellos 7,000 proyectos que ya se encuentran registrados en el sistema y que generan una capacidad de reducción de emisiones importante. Esta plataforma
está de la mano de los esquemas de neutralidad, conocidas como Climate Neutral Now, que le permiten al sector privado, por ejemplo, apostar por una certificación de neutralidad del carbono, haciendo uso en sus procesos de compensación de aquellos créditos de reducción de emisiones que generan los proyectos MDL. Ese es, por un lado, uno de los componentes del objetivo número 1. Por otro lado, también nuestro centro está trabajando con la transferencia tecnológica para tareas, por ejemplo, de bases estandarizadas de algunos sectores, especialmente en el Caribe, como por ejemplo la red eléctrica, los factores de emisión de la red eléctrica, el sector de eficiencia energética y de transporte. Entonces, dentro de poco, por ejemplo, vamos a tener una serie de talleres para fortalecer las capacidades de los ministerios de algunos países del Caribe como San Vincent, Belice y también Jamaica. Entonces, estas son algunas de las tareas que apoya nuestro centro regional. El segundo objetivo es muy amplio. Como dije, el Acuerdo de París tiene diferentes sectores que van desde apoyo a la inmersión de la juventud en la discusión climática hasta tareas muy técnicas, pasando de sectores transversales como género, grupos indígenas, ciudades y otros sectores. Entonces, damos apoyo a los mandatos de la Secretaría, de las partes hacia la Secretaría y su implementación en la región. El año pasado llevamos a cabo una serie de talleres para los miembros de los gobiernos que son responsables de las comunicaciones nacionales y de los inventarios de gases de efecto invernadero que se reportan periódicamente. Este es un ejemplo, pero quiero destacar un proyecto muy importante que ha sido implementado el año pasado en República Dominicana y que tiene que ver con la promoción de herramientas para el precio del carbono. Este es una técnica, un mecanismo que ha sido desarrollado ya por muchos países para poder estimular la transición energética de manera eficiente a través, por ejemplo, de incentivos como, por ejemplo, los mecanismos de mercado que estimulan la acción climática, pero también como otros elementos que tienen que ver con los impuestos al carbono. Entonces, el año pasado, en el marco de este proyecto, en República Dominicana, hemos realizado mesas de diálogo entre los diferentes sectores para poder entender cuáles son las oportunidades del país para adoptar esta serie de herramientas de carbon pricing o precio del carbono, ¿no? Entonces, este es un ejercicio muy importante que va a estimular la acción climática a nivel nacional, regional y global. Finalmente, quiero destacar, tenemos algunas asociaciones estratégicas. El año pasado hemos firmado 4 nuevos acuerdos de cooperación, pero entre ellos quiero destacar el de OLADE, que está presente el día de hoy. Con OLADE hemos apoyado en mover la gestión energética de los ministerios en varios países, incluyendo el Caribe, y estamos realizando una serie, por ejemplo, de entrenamientos virtuales para temas de cambio climático en la región. Así, de esta manera, fortaleciendo la capacidad de los tomadores de decisiones de los ministerios de energía. Otro aspecto importante es el trabajo que se ha hecho con los parlamentarios. Como ustedes saben, la responsabilidad de los desarrollos de los marcos jurídicos no son solamente responsabilidad de los gobiernos, pero sí también de los parlamentarios. Entonces, es muy importante que los parlamentarios tengan un rol de vigilancia, pero también que entiendan los impactos positivos que pueden tener algunos desarrollos en materia de gestión legal. Entonces, estamos trabajando con Parlaméricas en Latinoamérica y el Caribe para poder fortalecer la capacidad de los parlamentarios. Este es un pantallazo de lo que hace el centro, pero el mensaje es que este queda entonces a disposición para esta audiencia. Quiero entrar un poquito más en detalle con el nuevo Centro de Transparencia o MRV Hub del Caribe. Este es un proyecto de cooperación con el GAG-MI, el Management Institute, y se realiza gracias a la colaboración y al apoyo financiero de la cooperación alemana, particularmente el IKI,
que ha financiado este proyecto de 5 años para atender las necesidades de monitoreo, reporte y verificación del Caribe, particularmente de 12 países de CARICOM que hablan el inglés. Entonces, los invito a visitar más antecedentes sobre esto. El proceso de implementación del proyecto involucra 4 fases. La primera de ellas es determinar a partir de los procesos de NDC o de compromisos cuáles son las necesidades de fortalecimiento de capacidades del Caribe. A partir de esto, realizar una serie de entrenamientos de tal manera de que este centro sea sostenible en el centro con expertise y con profesionales locales. Entonces, es un proyecto que inicialmente tiene un horizonte de 5 años, pero que apunta a generar capacidades sostenibles a lo largo del tiempo. Esta era la primera parte. Quería entregar este contexto sobre nuestra organización, particularmente sobre el Centro Regional de Colaboración. Y ahora déjenme darles más antecedentes sobre el Acuerdo de París. Esto es un acuerdo global que atiende la urgencia y el gran desafío que tenemos de poder estabilizar el clima que actualmente está ocasionando una serie de eventos climatológicos y catástrofes que están en conocimiento de todos. La arquitectura del Acuerdo de París es muy importante tomarla en cuenta porque esta genera una oportunidad no solo de colaboración entre diferentes sectores, pero también nos lleva hacia un desarrollo sostenible a futuro que debe ser tomado en cuenta desde el comienzo de su implementación. Para darles un poco de contexto, el Acuerdo de París básicamente se fundamenta en 3 objetivos. El primero de ellos es el de poder limitar el incremento de la temperatura a un nivel no superior y por debajo de los 2 grados centígrados en relación a los niveles preindustriales, idealmente por debajo del 1.5 grados centígrados para el año 2100. Entonces, este es el objetivo número 1 del Acuerdo de París. Esto va a llevar a un proceso de descarbonización de nuestra economía, pero también a construir sociedades más resilientes. El cambio climático está aquí y pese a que se maximicen los esfuerzos para reducir las emisiones, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera hacen que sea necesario adaptarse y construir sociedades más resilientes, porque vamos a tener estos impactos independiente de qué tan exitosos podamos ser en nuestras medidas de mitigación. Entonces, los componentes y pilares fundamentales de acción climática del Acuerdo de París tienen 2 pilares. El primero de ellos es el de la mitigación. Creo que ya se ha abordado bastante durante la apertura y sobre los proyectos que hay importantes de mitigación, pero también tiene un componente muy importante de adaptación, especialmente importante para Latinoamérica y más aún para el Caribe. 95% de las acciones establecidas en los NDCs regionales tienen énfasis en las tareas de adaptación. Entonces, para nuestra región es un elemento absolutamente fundamental. Esto va acompañado de diferentes medidas de apoyo, como ven, la transferencia tecnológica, el fortalecimiento de capacidades, pero las finanzas climáticas son las herramientas que van a permitir su implementación. Entonces, se está trabajando en este sentido para poder cumplir los objetivos planteados anteriormente. Y finalmente, algunos elementos que son muy importantes a tomar en cuenta, particularmente en este proceso de transición a energías renovables, es que se tiene un marco de transparencia, los países tienen unos compromisos para reportar de manera consistente y alineados con el Acuerdo de París a través del marco de transparencia. Entonces, hay unos elementos y requerimientos que se han establecido en Polonia el año pasado que los deben tomar en cuenta. Asimismo, hay un proceso de revisión de cómo están
estos mecanismos implementados y si la ambición es suficiente para alcanzar estos objetivos, y eso es lo que se denomina el Global Stocktake, que se espera que se lleve a cabo por los países el año 2023. Entonces, este es un barómetro o un termómetro del nivel de ambición y la determinación si esto nos lleva a cumplir los objetivos. Y finalmente, algunas otras áreas que facilitan el cumplimiento y la implementación. No voy a entrar en más detalles, pero esto muestra la arquitectura del Acuerdo de París. Como dije en un principio, este es un momento histórico. Se han alineado las discusiones y las decisiones para los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y esto va muy de la mano o se alinea con la necesidad de atender los impactos del cambio climático, el Acuerdo de París. Entonces, existe una oportunidad histórica para poder implementar el Acuerdo de París, pero muy de la mano del desarrollo sostenible. Entonces, este diagrama lo que muestra es que estamos en un momento histórico donde tenemos un horizonte de la política multilateral claro, sabemos dónde queremos llegar y ya conocemos qué es lo que tenemos que hacer para poder afectar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de manera satisfactoria. Entonces, no tenemos excusas, es un momento de movernos del qué al cómo y hay un nivel de urgencia. Entonces, si vemos un poco, para hacerlo gráfico, todo lo que tiene que ver con el capital natural, el manejo de los bosques, de los océanos, tiene una alineación con las tareas de adaptación, mientras que la infraestructura que vamos construyendo tiene una alineación con las tareas de mitigación, y dentro de esto está la transición energética hacia energías renovables. Finalmente, en la última sección del diagrama, tenemos la oportunidad de trabajar también de la mano con elementos de desarrollo social, como por ejemplo equidad, que incluye, por supuesto, el involucramiento de los grupos indígenas, los trabajos para la equidad en género y otros que tienen que ver con la educación, trabajar con los jóvenes y otros elementos que hacen la calidad de vida de nuestras ciudades, por ejemplo. Entonces, tomen esto en cuenta porque cada acción climática debe ir de la mano de esta estructura con los objetivos de desarrollo sostenible, y es un momento histórico para hacer y tomar oportunidad de esto. El Acuerdo de París tiene una estrategia de implementación de largo plazo que nos alinea con los objetivos de largo plazo, pero para hacerlo de una manera más gráfica, de acuerdo a los hitos propuestos, tenemos que este es el año de la ambición. Los NDCs, que son los compromisos de los países, deben presentarse el próximo año. Entonces, hoy día estamos trabajando para que estos cumplan la ambición necesaria para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Asimismo, existe un momento para poder involucrar al sector privado. Como dije, los gobiernos no son los únicos responsables de estas políticas, pero el sector, los actores no gubernamentales son fundamental en la implementación del Acuerdo de París. Entonces, en Chile vamos a escuchar mucho de esto y se involucra día a día también al sector privado, a la academia, a la ciencia, a las ciudades y a la sociedad civil, los individuos, para alcanzar la escala deseada para una acción climática exitosa. El año 2030 se espera cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y finalmente el año 2050 con la neutralidad del carbono a nivel global. Esto significa que tendremos una emisión neta de cero, obviamente a través de la transición a energías más limpias, pero también con otros sectores que permiten el secuestro de carbono, como por ejemplo el sector AFOLU, forestal y cambio de uso del suelo. Entonces se espera que para el año 2050 se logre esta neutralidad de tal manera de poder conseguir el objetivo del 1.5 grados centígrados. Como les dije anteriormente, quiero destacar, esto trae oportunidades y es necesario ver esto como una inversión.
Esto va a traer elementos positivos en la seguridad energética de los países que apuestan por esta transición. Vamos a entender un poco más de esto en las próximas presentaciones, pero sí, apostar por las energías renovables nos permite garantizar una seguridad energética principalmente en el Caribe. También nos va a generar una serie de empleos. Como saben, la energía basada en combustibles fósiles es muy especializada y requiere un grupo de profesionales muy técnicos y especializados, mientras que la transición energética a energía más limpia nos permite ampliar el espectro de productores y así, de esta manera, generar los empleos que se necesitan. Y bueno, hay otros aspectos como, por ejemplo, contar con ciudades más limpias, hábitats más limpios y una distribución presupuestaria más razonable por parte de los gobiernos, menos basadas en atender a los eventos causados por el cambio climático. Entonces, esta es una gran oportunidad que no puede descartarse. La tercera parte de mi presentación tiene que ver con un análisis de la situación actual. Como saben, hemos salido de Polonia, una cumbre del clima muy importante porque nos ha movido desde el qué al cómo. Esto ha entregado las reglas del juego del Acuerdo de París. Esto lo tienen que utilizar los diferentes sectores. Ya tenemos reglas muy claras, por ejemplo, para las tareas de mitigación, de NDC, de financiamiento. Queda pendiente un pequeño grupo de decisiones relacionados con los mercados de carbono que se espera se resuelvan en Chile este año, pero ya tenemos prácticamente el 95% de las reglas del juego del Acuerdo de París. Entonces, con esto estamos trabajando hacia Chile, con el involucramiento del sector privado, pero también con el incremento de la ambición, como les mencionaba anteriormente. En este trayecto tenemos algunos hitos que son importantes y quiero convocarlos a involucrarse. Dentro de estos tenemos la Semana del Clima en agosto, que es una semana donde se comparten experiencias y se envían recomendaciones hacia la COP. Entonces, el sector energético está invitado a formar parte de esto. El año pasado lo llevamos a cabo en Uruguay y participaron aproximadamente 600 participantes, donde hicieron una serie de eventos que permitían entender dónde se encuentra Latinoamérica y el Caribe en materia de acción climática. Entonces, vamos a replicar esta experiencia este año en agosto. Esto va a emitir una serie de recomendaciones que van a alimentar la cumbre de Nueva York, que está organizada por el secretario general de Naciones Unidas y que pretende enviar un mensaje contundente para aumentar la ambición en la COP. Entonces, esta secuencia de eventos son muy importantes para entender la agenda climática regional, y la región tiene en este momento un momentum, dado que la pre-COP y la COP se llevarán a cabo en Costa Rica y Chile. Creo que se ha adelantado algo en la reunión de apertura. La ciencia nos entrega una alerta, hay un sentido de urgencia muy grave de que los fenómenos climáticos están afectando a una escala sin precedentes nuestra sociedad. Hemos visto en el Caribe la ocurrencia por primera vez de más de 3 eventos climáticos significativos. En el 2017, 3 huracanes que, por ejemplo, afectaron aproximadamente 600% del PIB de islas como Dominica, ¿no? Y recuperarse de estos eventos es muy difícil. Tenemos que aprender a adaptarnos, pero también a hacer de estas regiones más resilientes, con la ayuda, por supuesto, de aquellos que son responsables de la mayor cantidad de emisiones a la atmósfera. Entonces, para esto tenemos una encrucijada en la toma de decisiones. La ciencia, según el informe del IPCC 1.5 que se presentó en Katowice, nos dice claramente que la trayectoria con las políticas actuales, los NDC actuales, nos llevan a un incremento de la temperatura de entre 2.5
a 3 grados centígrados para el 2100. Esto tiene consecuencias catastróficas para nuestra sociedad y estas consecuencias se van a empezar a ver de manera evidente el año 2050. En este informe se plantea que, por ejemplo, para este año, si seguimos con las políticas actuales, podríamos ver un proceso de migración causado por los fenómenos climáticos de 200 millones de personas, la pérdida de nuestros ecosistemas de una manera radical. Hay algunos ejemplos, como por ejemplo el incremento del nivel del mar, que podría elevarse a 1 metro en promedio, que en una de las citas menciona que esto afectaría a 100.000 kilómetros cuadrados de la costa de Shanghái, provocando la afectación de 65 millones de personas. Entonces, esta es una señal de urgencia que requiere una toma de decisiones políticas importantes. Pero además de esto, no solamente es un tema moral, sino que también se ha visto que, con lo que presentaba previamente, es viable y hace sentido, es económicamente inteligente apostar por las acciones que nos van a llevar a los 1.5 grados centígrados. Y esto, si no lo hacemos para el año 2030, después es prácticamente económicamente inviable. El año 2030, si nosotros convertimos la curva para el escenario de 1.5, se requieren 100.000 millones de dólares globales al año, y si no lo hacemos y lo dejamos para el 2050, esto se incrementa a 700.000 millones de dólares al año. Entonces, hay un momento de decisión importante en este momento. ¿Cómo traducir esto a un lenguaje energético? Lo que nosotros vemos es el corazón un poco de la política energética en la agenda de cambio climático. Este es un informe de IRENA del año 2018 que nos muestra que si seguimos con las políticas actuales, las emisiones del sector energético podrían alcanzar su presupuesto, es decir, el 1.5 grados para el año 2037. Entonces, es necesario voltear la curva y apostar por la energía renovable de manera urgente, ¿no? Entonces vemos aquí en el escenario de más abajo que para poder apostar al 1.5% es necesario la transformación de nuestra matriz energética a nivel global al 50% hacia las energías renovables este año. Entonces esto es muy relevante para este evento. ¿Cómo están los países? Muy brevemente, es un acuerdo global, todos han prácticamente ratificado, los que lo han hecho representan el 90% de las emisiones, pero como les dije anteriormente, estos NDCs no son suficientemente ambiciosos. Entonces, por un lado tenemos que aumentar la ambición, pero por otro lado también tenemos que vigilar de que estos compromisos se implementen de acuerdo a lo reportado. Entonces, son dos tareas prioritarias en cuanto al estado actual de los países. ¿Cuál es la situación de la economía actual? Vemos que no es tan satisfactoria en algunos aspectos. Estos 3 últimos años han sido los años donde más se ha emitido, pese al Acuerdo de París del año 2015. Vemos que el incremento y la demanda de energía de combustibles fósiles también se ha incrementado. Y finalmente que las finanzas no están siendo transferidas hacia los países desarrollados como se esperaba. Entonces, este es un sentido de alerta también para nuestra gestión climática global. Sin embargo, hay buenas señales. El sector privado ha mostrado compromisos importantes. El año pasado, en la cumbre de San Francisco, un número de actores relevantes de la sociedad civil ha manifestado su compromiso con el Acuerdo de París. Vemos las ciudades que en su conjunto aproximadamente 1.000 ciudades han expresado su compromiso. Esto representa 700 millones de personas que representan el 10% de la población que están trabajando con una acción climática agresiva para hacer ciudades más resilientes
y con acción de mitigación concreta. También vemos que los inversionistas que representan 26 trillones de dólares en inglés, han apostado por alinearse al cambio climático, están transfiriendo estos flujos financieros, como lo voy a presentar más adelante, y finalmente una iniciativa que buscaba el alineamiento de las 100 empresas más grandes a nivel global, que ha sido satisfactoria, muchas de ellas han firmado sus compromisos y esto ha generado un efecto de dominó, donde hoy día podemos tener 550 de las empresas más grandes alineadas con el Acuerdo de París. Son señales importantes y tenemos que aprovechar este momento. La última parte de mi presentación es más específica sobre la transferencia energética. Nos estamos moviendo de la situación actual y este diagrama muestra la oportunidad de cómo movernos de la situación actual hacia un futuro más sostenible, pero con oportunidades de negocio interesantes. Para hacerlo más gráfico, según este reporte del New Climate Economy del 2018, en eventos, en este periodo hasta el 2030, se prevé una pérdida de 3 trillones de dólares causadas por supuesto, huracanes, inundaciones, pérdidas por sequías, etcétera, que podrían, con una transición adecuada, convertirse en 26 trillones de dólares de economía global. Asimismo, también plantea que los 1.5 trillones de dólares del PIB de los países que estén en riesgo por estos impactos del cambio climático podrían convertirse en 65 millones de puestos de trabajo, ¿no? Entonces es una herramienta importante para la toma de decisión de los gobiernos que apuesten por esta transición energética. Y finalmente los subsidios, es un tema muy importante, muy controversial, pero que es necesario plantearlo y ponerlo sobre la mesa. Actualmente se plantean 5 trillones de dólares de subsidios que podrían convertirse en ingresos por energía renovable, por ejemplo, de un monto de 2 trillones de dólares para el año 2030. Entonces, es un diagrama que, según este informe, nos muestra la viabilidad de estos pasos ambiciosos de transición energética. Este es un reporte muy importante, los invito a ver los detalles, pero este es un reporte que lo presentó el Comité Permanente de Finanzas del Clima. Este es un instrumento dentro de las negociaciones del clima y lo hizo a través de una sesión de alto nivel ministerial en Polonia, y algunos mensajes claros de este reporte que quisiera destacar el día de hoy. Se prevé que la inversión necesaria a nivel global es de 1.7 trillones de dólares en el periodo 2015-2016, esta es la estimación en función del reporte de los gobiernos, pero también se establece que en este periodo, en un promedio anual, se ha tenido una pérdida de 300 billones, eso es 300.000 millones de dólares en este periodo. Un tema importante es que la transición a la energía renovable desde el punto de vista de la inversión no ha sido totalmente satisfactoria. Si bien ha habido un incremento significativo, podemos ver en el diagrama que la inversión de energías renovables es de 300.000 millones de dólares, que viene a ser la mitad de la inversión en combustibles fósiles, de 742.000 millones de dólares. Todavía nuestra inversión en energías renovables en este periodo llega a ser la mitad. En el caso de subsidios, es interesante también notar que los subsidios de la energía de combustibles fósiles, del uso de combustibles fósiles, es prácticamente el doble de los subsidios a nivel global en términos de energías renovables. Se disponen aproximadamente de 300.000 millones de dólares para subsidios a la energía de combustibles, a los combustibles fósiles, que van más allá de la producción de energía, pero también incluyen transporte y otros usos, ¿no es cierto?
Esta tabla es también muy interesante porque esta tabla nos muestra en el reporte cuál es el flujo financiero de los países desarrollados en comparación con el total de los flujos financieros, incluyendo los países desarrollados, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, los proyectos de energía renovable se han reportado en el periodo anualizado como 1.5 mil millones de dólares versus los prácticamente 220 mil millones de dólares en energías renovables a nivel mundial. Es decir, hay una desproporción de la dinámica de implementación de las energías renovables a nivel global. Asimismo, es importante destacar acá que los bancos de desarrollo han jugado un papel fundamental en este periodo, alcanzando el financiamiento de aproximadamente 30 mil millones de dólares para la conversión energética en comparación con los 4.5 mil millones de dólares de los fondos como el Fondo Verde o el Fondo de Adaptación. Pero los invito a ver más detalles sobre esto. Ya casi para finalizar, estas son las oportunidades de las energías renovables. Aquí vemos que para poder tener una dinámica satisfactoria en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es absolutamente imprescindible transformar a energías renovables. Con esto vemos acá que es posible alcanzar una reducción efectiva de emisiones para el año 2050 de 94%, que nos pondría un poco en el camino de los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, es importante que cada uno de estos sectores apueste por una transformación energética hacia energías más limpias. Quiero destacar acá que esta oportunidad se hace especialmente presente en el Caribe. Según el informe de COJA, 87% del insumo energético viene de combustibles fósiles en el Caribe, pero por otro lado tenemos un potencial muy interesante en la región para poder transformar a energía renovable, llámese solar, eólica, y por qué no también hay grandes avances en energía geotérmica, ¿no? Lo que ven acá es un mapa un poco de los planes de desarrollo geotérmico en la región. La semana pasada estuve en Martinica con los ministros del OSCS, donde ellos están trabajando en estrategias, por ejemplo, para mover los equipos de perforación de una manera coordinada, de tal manera de minimizar los costos y que estos equipos puedan movilizarse a través de las islas en un cronograma concreto de actividades, ¿no? Produciendo, por ejemplo, para Martinica una capacidad instalada de 50 megawatts. Este es un ejemplo de cómo algunos países están apostando por esta transición energética, incluyendo República Dominicana. Algunos mensajes importantes: se han logrado grandes avances. Esto es una sinopsis de los mensajes que hemos emitido desde la Secretaría a través de nuestro equipo de comunicación. El 2015 hablábamos de mejores prácticas, tratábamos de mostrar cuáles son las mejores prácticas en la transición energética, conociendo un poco más de los avances de las tecnologías solar, eólica, hidro, etcétera. Y esto ha evolucionado radicalmente, ¿no? De compartir prácticas. Para el año 2017 ya se tenía una plataforma para empezar a capturar el avance de implementación de estas técnicas. El año 16 me salté, pero ya se hablaba de energías renovables que tienen una eficiencia competitiva con la energía en base a combustibles fósiles. Y bueno, para el año 2019, me salto algunos de los anuncios, pero para el año 2019 ya se habla de 1/3 de las energías renovables en nuestra capacidad global de generación eléctrica. Entonces, estas son señales y pasos concretos que nos deben llenar de positivismo. Con esto, entonces, algunos mensajes importantes que quiero dejarles el día de hoy.
Hay señales claras de que las reglas del juego ya están disponibles. Hemos pasado del qué del Acuerdo de París al cómo, entonces hay que tomar ventaja de esto y acelerar esta transición, mirando las oportunidades de desarrollo sostenible a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos abren un abanico de oportunidades para un futuro más sostenible, valga la redundancia, pero también oportunidades de negocio, como lo demuestran algunas de las tendencias. Es importante involucrar no solamente a los gobiernos, sino la sociedad civil. Todos tenemos un rol que jugar en este sentido, pero hay que hacerlo de una manera coordinada, ¿no? Entonces, estos eventos regionales donde se comparten experiencias y donde se trabajan en planes más ambiciosos, estratégicos a nivel regional, hacen sentido. Entonces, es importante que coordinemos esfuerzos porque nos estamos quedando sin tiempo y hay un nivel de urgencia, como lo dice la ciencia, con un nivel de alerta bastante alto. Entonces, hay que ser eficientes en este proceso. Y finalmente, el mensaje final, en función de esta información que he presentado, la conversión hace sentido, la energía renovable es competitiva el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Carlos Ruiz Garbia, que es del Centro Regional de Colaboración de la Ciudad de Panamá.